Bueno, si les parece vamos empezando. Primero que nada, bienvenidos. Me gustaría decir que bueno, la satisfacción de poder contar con los compañeros, para quienes los conocen, saben que es una expresión un poco feliz para una línea anticapitalista, pero es un panel de lujo el que tenemos hoy. Y en parte es la selección, además del lujo que implica cada uno de ellos como productores intelectuales y políticos. Nosotros hicimos este panel como representativo de expresiones de la izquierda independiente y por otro lado de personas con las cuales hemos podido tener esto que buscamos lograr transversalmente al espacio, que son discusiones muy sinceras, sin hacerse en la manga, a calzón quitado, a bombacha quitada para acá para la compañera. Y bueno, eso, digamos, en términos individuales fue muy satisfactorio y muy enriquecedor los debates con ellos en diferentes instancias. Y bueno, queríamos compartir esa experiencia con ustedes. Bueno, vamos a hablar 20 minutos no más que eso, porque somos muchos los panelistas. Va a empezar Martín Mosquera, militante de Democracia Socialista, de la derecha, y bueno, ustedes lo conocen. Y después vamos a ir hablando quienes tengan ganas y lo voy presentando de a uno si quieren. No, los presento ahora si no tengo que volver a dar el micrófono. Está a mi izquierda Jorgelina, tengo miedo de pronunciar mal el apellido, Matuzevicius, militante de Cobre la Derecha también, y militante de La Caldera, que es otro núcleo político del espacio. Está Facundo Martín, militante del Frente Popular de Río Santillán, que militó un espacio en el cual tuvimos la oportunidad de dialogar, que es el Frente Subalterno. Está el Vasco, todos lo conocemos así, militante del MIR. Yo tuve la oportunidad de combatir unos debates recién este año y fue muy gratificante. Está Lo Casas, quienes lo conozcan, militante del Frente Popular Corriente Nacional, editor de la revista Herramientas, una editorial fundamental para el pensamiento marxista contemporáneo, a lo que muchos le debemos mucho en ese sentido. Y Eduardo Lucita, bueno, intelectual, parte del EDI, de los economistas de izquierda, una referencia para pensar hoy día la coyuntura desde una posición de izquierda también fundamental para nosotros. Bueno, entonces ahora sí, le paso las palabras a los panelistas. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? ¿No? ¿Ahí? ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Saludo al panel de lujo y el público de lujo también. Digamos, hay muchas caras conocidas, muchos viejos compañeros comprometidos con la militancia anticapitalista hace mucho tiempo, así que me resulta como una herejía estar abriendo este panel. Así que voy a hacer lo que pueda, me siento un toque dividido por este público de doctor, pero bueno, me toca a mí presentar, digamos, estamos convocando como presentación del espacio nuestro, pero aprovechando la situación para convocar a retomar el debate estratégico, digamos, retomar qué es reconstruir hoy las condiciones sociales y políticas actualmente existentes en un proyecto socialista. Para disparar el debate me toca a mí presentar de forma muy resumida algunos puntos de nuestras propias hipótesis estratégicas que funcionan también como presentación política de grupo y demás. Y entonces a plantear 4 puntos tanto esquemáticamente, porque las limitaciones de tiempo son muy severas. En todo caso después se pueden profundizar en las preguntas, en las posteriores intervenciones. Muy brevemente una consideración preliminar de estos 4 puntos. Primero, el lugar situado, un poco lo comentó Ariel, desde el cual surge esta iniciativa. Digamos, nosotros nos consideramos parte, si se permite la expresión, de una nueva generación política o de un proceso de lento surgimiento de una nueva izquierda, digamos, por más que los contornos sean muy indefinidos y tal vez las novedades sean muy relativas,
efectivamente, desde la fase de ascenso de las luchas que hubo en la década del 90, a finales de la década del 90, ha surgido un conjunto de nuevas expresiones organizativas, político-organizativas, que expresan un corrimiento hacia la izquierda de ciertos sectores, sobre todo de la juventud, por fuera de las organizaciones partidarias tradicionales. Entonces no estamos hablando de una unidad política, pero sí de un proceso por el cual un conjunto de organizaciones y, digamos, un nuevo activismo surge rechazando y parte en ruptura con las organizaciones partidarias tradicionales. De ese lugar, así de indeterminado, nos ubicamos nosotros como organización política y como militantes. Lo cual en cierto modo es un proceso bastante internacional, digamos, el surgimiento de las nuevas vanguardias, los nuevos procesos políticos surgen a cierta relativa distancia de las organizaciones sindicales o políticas tradicionales, digamos. No necesariamente con tan orfandad organizativa como surgieron en nuestro país, que muchas organizaciones, pese a que obviamente tienen bases comunicantes con la militancia de los 70, organizaciones de la izquierda tradicional, hay una ruptura mucho más marcada, pero en otros países ha cobrado protagonismo organizaciones que siempre tuvieron un lugar marginal o ruptura de partidos de la izquierda tradicional. Ahora bien, siendo parte de algo así como indeterminado espacio político, un diagnóstico que nosotros hacemos es que el cierto desarrollo organizativo y militante que este espacio está ganando no tiene su correlato en un desarrollo en el plano teórico y estratégico correspondiente. Digamos, hay un desarrollo militante que no va acompañado con un desarrollo en el plano de la estrategia política correspondiente. Por eso es que, digamos, estamos convocando un poco a levantar la cabeza de la lucha política social más cotidiana y pensar en los grandes debates, considerando que la última época de esplendor de los debates estratégicos ya pasó hace mucho tiempo, digamos. Los viejos debates sobre la vía chilena del socialismo, la revolución portuguesa, la revolución sandinista, etc. Luego de eso, y como fruto de la derrota histórica que hubo en los 70, hubo un eclipse total, como solía afirmar Benzair, de los debates político-estratégicos. Y esta orfandad o incertidumbre estratégica que caracteriza este nuevo optimismo y demás es en última instancia la expresión de cierto déficit teórico o cierta incertidumbre estratégica que tiene el marxismo como tal, digamos. En un plano teórico, así como situamos en un plano militante como expresión de estas nuevas organizaciones y demás, en un plano teórico nos ubicamos sin ambivalencias en la larga tradición del marxismo revolucionario, en el archipiélago de los mil y un marxismos, como le gustaba decir a un autor, pero sin reconocer que es una tradición que está, digamos, que viene de un periodo de fuertes problemas, digamos. La consideración política y teórica sobre la cual nosotros vamos a partir para pensar las cuestiones estratégicas es que todavía vivimos la época abierta por la caída del muro de Berlín y por la avanzada salvaje neoliberal que hizo retroceder a todas las organizaciones de la izquierda y del campo popular en los 90, digamos, que nosotros consideramos que ahí se cerró un periodo histórico, lo que los historiadores llaman el siglo XX corto, abierto por la Revolución de Octubre y terminado hacia finales del siglo pasado. Esto significa que la derrota, que no era una derrota cualquiera, sino una derrota de alcance histórico, como la que sufrió la clase trabajadora a finales del siglo, obliga o compromete a reorganizar las coordenadas mismas de un proyecto revolucionario. Digamos, sin que esto signifique hacer tabla raya con las tradiciones, el marxismo revolucionario y demás, sí exige un esfuerzo, que obviamente no va a ser el resultado de un pequeño grupo de militantes, de un pequeño grupo teórico de vanguardia, sino en todo caso el esfuerzo de toda una generación y de todo un periodo de la lucha de clases por rearmar en el plano teórico y organizativo a la izquierda anticapitalista. Digamos, tratando de enfrentar ese mayúsculo esfuerzo, un modesto aporte por parte de este grupo que estamos presentando aquí. Estas dos consideraciones preliminares llevan a una conclusión organizadora, que es la idea de que si se abrieran nuevos procesos revolucionarios o procesos de transición al socialismo en nuestros países, posiblemente o muy probablemente no presenten simetrías muy directas con los procesos clásicos, digamos, con los triunfos en Rusia, en China, en Vietnam, en Cuba, que fueron los modelos en general que organizaron la militancia anticapitalista de todo el periodo. Entonces ahora sí proponemos esta vuelta al debate político-estratégico, no pensado, como se hizo en la tradición muchas veces, como
el debate sobre las modalidades de la conquista del poder, digamos, entonces tenías el modelo insurreccional, el modelo político-militar de guerra popular y prolongada, etc., sino más una perspectiva de largo aliento, donde en todo caso nos preguntamos por qué proceso pueda alumbrar una ruptura revolucionaria, en la cual esa ruptura va a ser un momento más de un proceso más amplio y multifacético. Entonces, ahora sí, hechas estas consideraciones preliminares, voy a plantear estos 4 puntos muy esquemáticamente. El primero, la primera cuestión que quisimos hacer en un plano más estratégico es enfrentarnos a esa intuición o esa preocupación que atraviesa los nuevos movimientos sociales o los nuevos movimientos políticos, de considerar que la lucha anticapitalista es una lucha por prefigurar nuevas relaciones sociales, instituciones y valores. Digamos, esto en principio, la afirmación de estas características desde una perspectiva marxista llama a cierta sospecha, digamos. Parecería remitir a el viejo debate de Marx con los cooperativistas, donde Marx afirmaba que más allá de lo progresivo que pueda tener una experiencia de organización cooperativa y límites estructurales para el desarrollo de unas nuevas relaciones sociales en el seno de la misma sociedad burguesa. Y que en todo caso esto nos remite a un aspecto decisivo, digamos, tal vez el aspecto decisivo para pensar la estrategia revolucionaria, que es esa simetría fundamental que existe entre la revolución burguesa, digamos, y las posibles revoluciones socialistas y demás. En el sentido de que la burguesía tuvo la ventaja de poder desarrollar su propio poder económico, cultural y demás en el seno de la sociedad feudal, y en todo caso la revolución política vino a coronar en el plano superestructural un proceso que a nivel productivo, estructural, ya estaba desarrollado. En cambio, el dilema decisivo, que nosotros nos referimos a él como la inmadurez constitutiva de la transición al socialismo, es que nuestras revoluciones no pueden contar con esa ventaja. Digamos. La revolución tiene primero un carácter político, y ese carácter político es el que permite pensar efectivamente una transición al socialismo, y esa discordancia entre las aspiraciones de transformación estructural, productiva, subjetiva y el carácter político que la precede, plantea una tensión que es la que en parte explica la aparición de ese tercer actor que es la burocracia. Digamos, en esas dificultades, esas limitaciones constitutivas de todo proceso revolucionario, esas limitaciones subjetivas y organizativas de la clase obrera, es que surge la posibilidad de la aparición de fenómenos burocráticos y demás. Allá, digamos, no voy a hablar de la burocracia mucho más, entendemos que tiene su raíz última en la división social del trabajo, en la complejidad de las sociedades actuales, en la autonomía del campo de lo político y demás. Pero en este punto en particular cobra relevancia pensar que toda ruptura revolucionaria supone un contacto constitutivo con el peligro burocrático, que no es un problema de direcciones traidoras, no es un problema de ciertas formas organizativas, sino en principio es un problema constitutivo de ese salto peligroso que es intentar una ruptura revolucionaria, una revolución política que intente transformar las condiciones estructurales, productivas y económicas de una cierta formación social. En este contexto es que ese concepto medio equívoco de prefiguración puede cobrar un cierto sentido y una cierta pertinencia. Digamos, porque si partimos de la necesidad, digamos, este doble carácter de tanto peligroso e inevitable de toda ruptura revolucionaria, hay que poner un énfasis muy importante en lo que podríamos llamar las tareas preparatorias. Digamos, aquí las tareas preparatorias no solo para permitir la lucha directa por el poder, sino para permitir tentativamente un proceso de transición al socialismo. En ese sentido, uno podría pensar fenómenos de anticipación social y política de la sociedad futura en tantos procesos de empoderamiento de los sectores populares, de visibilización de otra forma de organizar la vida social, etc. En todo caso, el punto está en considerar que el desarrollo de una cultura socialista, el desarrollo de prácticas antiburocráticas moleculares, la politización de la vida cotidiana, son el raseguro y la condición para las luchas políticas y no su reemplazo, como se pensó durante en algún momento en las tesis del estilo cambiar el mundo sin tomar el poder. Así, uno me parece que puede empezar a situar esta idea de la prefiguración ya más en la historia larga del movimiento socialista y encontrar unas similitudes o bases comunicantes con experiencias precedentes. En principio, yo creo que las nuevas experiencias organizativas están recuperando viejas tradiciones del socialismo del siglo XIX, donde los partidos obreros se
protagonizaban el desarrollo de amplias construcciones culturales, enmarcado en una estrategia que se pensaba más como de desgaste, digamos, de progresivo deterioro de las condiciones de posibilidad de la dominación burguesa y no de enfrentamiento directo. Así ha sucedido que el movimiento obrero ha generado inmensas construcciones culturales, como fue la socialdemocracia alemana, como fue la política inglesa y demás, donde buena parte de la vida de la clase trabajadora transcurría en ámbitos vinculados al partido. Es evidente que eso se generó en un momento donde los mecanismos de integración al Estado por parte o de integración al régimen de la clase trabajadora todavía no estaban desarrollados, pero me parece que pone en evidencia una cierta continuidad que cuando el Estado empieza a resentir el tejido social que había logrado más o menos recomponer en el periodo del Estado social y demás, vuelvan a aparecer la posibilidad de este tipo de experiencias organizativas, prefigurativas, culturales y demás. Entonces lo que antes eran los viejos socialistas anarquistas, bibliotecas populares y cooperativas, hoy es en los nuevos movimientos sociales, bachilleratos y emprendimientos productivos, digamos. En parte esta es una tradición olvidada en las izquierdas porque sufre el descrédito que sufrió la socialdemocracia, la tradición de la socialdemocracia, digamos. Que es en parte es evidente, pero en otra parte es un poco injusto porque desconoce en qué medida todo el trabajo del socialismo europeo del fin del siglo XIX fue condición fundamental para la lucha política que después se encarga de las alas izquierdas de la socialdemocracia en el periodo revolucionario que se abre con la Revolución de Octubre. Entonces, es importante mirar el fenómeno conjunto, cómo, digamos, esos sectores de la izquierda de la socialdemocracia que rompen con el socialismo europeo fueron precedidas por la inmensa construcción cultural que fue la socialdemocracia durante mucho tiempo. Ahí podemos alcanzar una definición primera que no dice mucho, pero es un punto de partida respecto a que en los países desarrollados una estrategia revolucionaria es al mismo tiempo, complementariamente, una estrategia de desgaste y una estrategia de enfrentamiento, digamos. No puede ser una cosa sin la otra. Esto yo creo que se remonta en parte a las intuiciones del último Lenin, cuando se enfrenta al fracaso de la Revolución Europea y luego de la Revolución de Octubre, y las tesis que empieza a entrever, el Frente Único, el concepto de hegemonía, las tesis del gobierno obrero, etc. Y fundamentalmente sobre el desarrollo de grado. Quien abre un nuevo campo para la política revolucionaria, cambia las coordenadas para pensar estas cuestiones, es fundamentalmente el pensamiento de grado. Bien, este sería el primer punto. El segundo, ya se honra el nombre de la organización. Simplificado, porque tiene como una connotación socialdemócrata o eurocomunista, digamos. En realidad la democracia socialista, no voy a decir, perdón. La democracia socialista es una categoría que surge de la Corte Internacional en el año 79, en la época de Mandel en vida, obviamente se había muerto. Puede parecer una definición un poco abstracta porque parecería remitir al día 1 después de la revolución, pero para nosotros tiene consecuencias estratégicas en el siguiente sentido. Primero, corresponde aclarar que el concepto de democracia socialista intenta discutir un doble frente. Por un lado, el más evidente con las concepciones burocráticas. Digamos, la militancia anticapitalista tiene la responsabilidad de romper esa amalgama entre el comunismo y su deformación burocrática que ante las masas ha generado un desprestigio enorme e identificado el socialismo con sociedades autoritarias y demás. Pero en el otro sentido, intenta discutir con ese doble medio invisible que tiene la concepción burocrática, que es el cierto conceptismo ingenuo, digamos, cierta concepción sovietista por la cual se considera que uno puede abandonarse a la aparición de la democracia directa después del momento revolucionario. Entonces no hay que pensar mucho en términos de qué es lo que, cuál es la fisonomía en el futuro régimen institucional, etcétera, etcétera, porque en el que ya la clase obrera va generando sus propias instituciones de participación directa. Esto para mí se puede discutir de muchos ángulos, yo lo voy a hacer del más rápido, que es que es implausible, no se ha demostrado en ninguna experiencia histórica la idea de que una sociedad compleja y nacional, y una geografía extensa, pueda gobernarse por organismos permanentes de democracia directa. Incluso es tal vez una mala interpretación del sistema soviético pensar que era un sistema de democracia directa y no otro tipo de democracia representativa. Pero en fin. Dicho esto, las consecuencias estratégicas de una concepción de estas características, en principio un tema caro a la tradición de izquierda, que es revalorizar el papel de ciertas instituciones de la democracia representativa.
Digamos, ya no podemos pensar en un abismo entre la institucionalidad actual y la institucionalidad futura. Entonces implica revalorizar en alguna medida ciertos logros de lo que más llamaba la emancipación política. El sufragio universal, el Estado de Derecho, el multipartidismo y demás son logros de las luchas populares que tienen que radicalizarse. La presión de radicalización de la democracia es muy equívoca, pero tienen que poder articularse con formas de participación más directa y demás. Eso impone una tarea prefigurativa nueva, que es pensar que desde aquí a ahora es necesario luchar por democratizar desde abajo las instituciones existentes. Yo creo que esto tal vez permite una clave para pensar los procesos constituyentes en Venezuela y Bolivia. Digamos, con un armazón clásico, uno no tiene mucho para decir, o está desarmado para ver los rasgos progresivos de las reformas constitucionales en países como Venezuela y Bolivia. Si uno piensa en una clave de ruptura menos total entre la institucionalidad actual y la futura, tal vez tiene un criterio evaluativo para valorar ese tipo de procesos. Y la segunda consecuencia estratégica, que va en el mismo sentido, es que futuras situaciones de dualidad de poder, digamos, donde haya un poder popular que amenace el poder hegemónico y demás, no pueden pensarse en absoluta exterioridad con las instituciones existentes, digamos, seguirían en el mismo sentido. Si bien efectivamente el centro de gravedad de una política revolucionaria tiene que estar en los nuevos organismos del poder obrero, popular y demás, estos pesan y resignifican y pueden utilizar cierta institucionalidad precedente. Por ejemplo, el papel de la Asamblea Constituyente de Rusia podría ir en ese sentido, aunque fue muy breve, ¿no? Pero iría ese campo, o la experiencia nicaragüense que mantuvo. Bueno. Un tercer aspecto, un poco insinuado, es que estamos en una etapa que es muy difícil descartar la idea de que en un contexto de consolidación de las democracias capitalistas, digamos, lo cual impone un escenario para la lucha política totalmente diferente a todas las revoluciones triunfantes del siglo XX, que enfrentaban siempre regímenes autoritarios, dictatoriales, autocráticos, sumado a el retroceso o el rezago subjetivo y organizativo de las masas, más las agudas crisis sociales y políticas que el capitalismo está sometiendo a las sociedades. Pensemos en las crisis en Latinoamérica a principios del siglo, la actual crisis europea, los procesos en los países árabes y demás. Digamos, ese conjunto de características, ese momento de cierta suspensión entre un hundimiento, tal vez en ciertas circunstancias, de los regímenes políticos, pero la inexistencia de una alternativa revolucionaria efectiva, tal vez abra la posibilidad recurrentemente de la aparición de fenómenos gubernamentales complejos, bonapartistas y demás, de un modo mucho más recurrente que en el pasado. Los casos de Venezuela y Bolivia serían en principio los casos más accesibles, pero habría que pensar el caso de Syriza en Europa, por ejemplo. Si es altamente probable que hay una carrera entre los neonazis Almanacén Dorado y Syriza, pero que es muy altamente probable que Syriza acceda al gobierno en un contexto de enorme presión popular. Me parece que también pensar estos fenómenos intermedios, digamos, donde la categoría clásica de bonapartismo es insuficiente, es importante para pensar las hipótesis estratégicas actuales. Porque en estos procesos donde hay un auge de masa que es hegemonizado por una dirección reformista que se despliega en un contexto de crisis de hegemonía, en lugar de servir, en algunos casos, para detener la experiencia política de las masas, sirve como para apuntalar y politizar, impulsar la experiencia política de las masas y transforma la democracia burguesa como el escenario donde se dirimen los crecientes conflictos de clase. Yo creo que esto tampoco es una reflexión nueva, porque tenemos en principio las indicaciones de Trotsky respecto de Lázaro Cárdenas y el APRA peruano, digamos, cuando forja el concepto de bonapartismo sui generis para pensar procesos que tienen nacionalistas, que suponen alguna ruptura con el imperialismo sobre la base del impulso de la movilización popular. También está el concepto de Gramsci de cesarismo progresivo, e incluso, mucho más olvidados, están los últimos debates programáticos en la Internacional Comunista respecto a la tesis del gobierno obrero. Es decir, la idea de que, digamos, gobierno obrero distinguido de dictadura del proletariado, en el sentido de países donde, en circunstancias muy excepcionales, puede tomar el poder algún tipo de coalición obrera con dirección reformista
y los revolucionarios, en lugar de denunciar, de limitarse y demás, tienen que participar de ese tipo de procesos en la medida en que podrían posibilitar terminar de desarmar el poder de la burguesía y garantizar o facilitar las condiciones para una ruptura revolucionaria más definitiva. Creo que en estos procesos se están viendo algunas de las marcas de los posibles futuros procesos revolucionarios. Sí, ahora sí respeto. Ahora bien, tan importante como ver ciertos índices de las hipótesis estratégicas que hay que tener en cuenta en base a estos procesos, es tan importante como eso, es no universalizar, digamos, no cometer el viejo error de proyectar sin los suficientes controles las características de los fenómenos políticos, ciertas coyunturas, indiscriminadamente a otras. Digamos, como se hizo con el modelo ruso y llevó a desvíos sectarios en la Europa Occidental, como se hizo con Cuba y llevó a desvíos militaristas, hay que tener cuidado de universalizar el modelo, digamos, la vía venezolana al socialismo e intentar aplicarla indiscriminadamente. Esto es un debate tal vez más político, pero para el registro quería plantear. Bueno, con esto cierro. El último punto que queremos plantear es, todo esto nos lleva a pensar la cuestión de las formas organizativas, digamos. Yo creo que hay una hipótesis que cobra fuerza y que hay que atender, es la idea de pensar en la multiplicidad y la complementariedad de las formas organizativas de las clases subalternas. Digamos, en lugar de la lógica del partido que combate a todo el resto, pensar en cierta complementariedad que pueden tener los actuales muy usuales, movimientos amplios, frente a varias tendencias y demás, en complementariedad con esa, digamos, lo que más clásicamente sería una organización de cuadros. Digamos, eso nos devuelve a replantear y repensar el lugar de la forma partida. Digamos, todavía la bestia negra en los activismos, digamos, la bestia negra de la cuestión revolucionaria, el partido al cual se nos responsabiliza de, a veces por razón y a veces con críticas abusivas, de todas las deformaciones burocráticas del siglo pasado. Yo creo que hoy tenemos que repensar y replantear las formas partidarias. El partido no es una forma eterna e inmutable que transcurre por la historia, sino que el partido de masa del siglo XIX, el partido de María de Lenin, las organizaciones político-militares y demás, hoy nos toca replantear las formas partidarias y volverlas más sensibles a las condiciones sociales y políticas actualmente existentes, volverlas más sensibles a la cuestión democrática, romper la idea del monolitismo ideológico, basarlas en un amplio pluralismo ideológico y demás. Yo creo que esta cuestión de empezar a forjar nuevos instrumentos organizativos, ya sea en el plano de amplias convergencias anticapitalistas, como en el plano de instrumentos políticos más de cuadros y demás, es un poco la tarea más de la etapa. Esperamos con este tipo de iniciativas, debates y planteos estar haciendo un pequeño aporte en ese sentido. Gracias. Bueno, buenas noches. Agradezco a los compañeros de Democracia Socialista, la DS, la amabilidad de haberme invitado esta noche acá en la mesa. Ellos son altos y lujosos, todos los demás son lujosos. Y también compartir con ustedes. Me gustaría antes primero señalar que el documento que han presentado los compañeros, que calculan el documento estratégico, más allá de las cosas que se puedan discutir, ¿no?, me parece que retoma una vieja tradición, porque en los años 50, en los años nuestros, algo recordarán, los 60, los 70, todo grupo que se conformaba, todo grupo que aparecía, lo hacía a través de un documento estratégico. Tenía definido con demasiada claridad, sabemos hoy, ¿no? Pero el objetivo, cómo se llegaba, la vía, las alianzas, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido esto recupera, porque durante todos estos años de fuerza ofensiva del capital sobre el trabajo, todas las nuevas organizaciones sociopolíticas, culturales que fueron apareciendo, en realidad estuvieron condicionadas por el defensismo, la necesidad de defenderse frente a la brutal ofensiva
del capital sobre el trabajo y sobre los grupos subalternos en la sociedad, ¿no es cierto? Pero hoy estamos en otro tiempo, en un tiempo que hay que superar ese defensismo y a ese retorno de la política. Lo que ya señalaba el compañero recién, hace ya unos cuantos años, Daniel Ben-Said supo escribir que terminaba el tiempo de la ilusión de lo social. Quería decir con esto no una cuestión peyorativa, sino plantear que terminaba el tiempo de esa autosuficiencia de lo social y volvía el tiempo de los debates estratégicos, el tiempo de la política. Este documento se inscribe en ese tiempo y en la nueva tendencia que estamos viendo en numerosos países, pero también en Argentina. Y la otra cuestión que quería no dejar de señalar es que yo tuve oportunidad de leer este documento, creo que era el preliminar hace varios meses, supongo que habrá habido ajustes, pero que de todas maneras lo que se nota es el enorme esfuerzo que hicieron los redactores de ese documento por de alguna manera compendiar la mayoría de los grandes debates que hoy circulan entre el marxismo revolucionario, no solo debates, sino retrotraen viejos debates, como explicaba Martín, y nuevos debates que plantea la nueva situación internacional. Ahora, dicho esto, ¿cómo enfocar entonces mi intervención acá? Quisiera hacer a trazos gruesos 4 o 5 cuestiones en las cuales remarcar lo que los compañeros nos proponen. En primer lugar, el siglo XX ha sido el siglo de la revolución, pero no el del socialismo. Esta no es solo, lo digo como una frase efectiva que lo es y me ha traído varias discusiones, sino que si uno traza una mirada a los últimos 150, 160 o más años, la lucha del proletariado por su reconocimiento en la sociedad, por la conformación de organizaciones corporativas, de los sindicatos, la lucha del movimiento obrero por imponer su identidad en la sociedad de clase, el reconocimiento de su identidad en la sociedad de clase, yo sigo pensando que el balance es positivo. Ahora, si esa misma mirada la hacemos sobre las experiencias revolucionarias del siglo XX, bajo la denominación del estalinismo, el maoísmo o cualquiera de otras subvariantes, el balance ya no es tan positivo y más bien nos deja un sabor bastante agridulce. ¿Por qué digo esto? Porque cualquier elaboración estratégica del socialismo y sus perspectivas que quisiéramos hacer no puede sino partir de un balance lo más acabado que podamos de las experiencias revolucionarias del siglo XX. Me parece que esa es la primera cuestión que quería colocar. La segunda cuestión es que vivimos en una situación de una contradicción que es fácil explicarla, me parece, en términos comparativos. En los años del fascismo, bajo la opresión del fascismo, el movimiento obrero fue derrotado físicamente, fue aplastado militar y físicamente. Sin embargo, el horizonte socialista seguía ahí permanentemente, estaba planteado. En todos estos años, el movimiento obrero, las clases se han debilitado en su organización, en sus expresiones políticas, pero no fueron aplastados físicamente. La prueba está la cantidad de lucha de los años 80, los 90 y los 2000. Sin embargo, el horizonte socialista aparece diluido. Ya no se tienen las certezas de otras épocas y el mismo marxismo, como corpus teórico del proceso socialista, fue vilipendiado, descalificado, etc. La tercera cuestión es que con la caída de la Unión Soviética, la implosión de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín, se puso fin al periodo de la Guerra Fría, al periodo del enfrentamiento entre bloques con formas de organización, formas de producción y de distribución diferenciados, y quedó nuevamente al descubierto el verdadero carácter de las contradicciones, que son países oprimidos y países opresores, y explotados y explotadores en cada uno de estos países. Con esto cayó también lo que llamábamos en otra época el campismo, es decir, el enfrentamiento entre el campo socialista y el campo capitalista, y que muchas veces en la defensa de uno de estos campos se conculcaba, se anulaba o se limitaba la lucha de clase en los distintos países. Esto ha terminado, más aún, con el derrumbe del marxismo soviético, con el derrumbe de las concepciones de la burocracia estatal como ideología. Se quitó la pesada lápida que este sistema había puesto sobre el marxismo como cuerpo de ideas, como pensamiento vivo. Hoy vuelve el marxismo a tener cierta vitalidad, a tener cierta capacidad removedora de las ideas, y si uno mira las elaboraciones de distintos autores de distintas tendencias en los últimos 30 años, encuentra que hay una nueva vitalidad de las ideas del cuerpo teórico del marxismo
como guía para la acción, como pretendía hacerlo originalmente. Otro punto, en la fase actual del imperialismo, que conocemos como globalización, pero en realidad no es más que un eufemismo para tapar la tendencia histórica del capital a mundializar hacia el último de los confines del globo todas las relaciones capitalistas. El imperialismo combina viejas formas de la dominación, de la exacción, de la succión de los excedentes económicos, con formas propias de la acumulación primitiva, lo que Harvey llamó, a mi juicio bastante acertadamente, la acumulación por desposesión. Es decir, los recursos naturales, la mercantilización de los servicios públicos, la recaptura de los espacios públicos que las sociedades habían ido construyendo. Ahora, este tipo de cuestiones nos replantea o nos vuelve a colocar en el centro del debate la problemática de los asuntos nacionales, lo que antes llamábamos la cuestión nacional. Pero en nuestros países de hoy día, de un capitalismo que podemos decir dependiente, con un desarrollo insuficiente y deformado de nuestra fuerza productiva, el problema de la cuestión nacional no puede plantearse taxativamente como lo haría Guillermo en los años 50 y lo haríamos nosotros al final de los 60 y principios de los 70. Hay que ver por lo menos los cambios estructurales en cada una de nuestras sociedades y los cambios que se están produciendo en este mismo momento, me parece, en la estructura de poder mundial, con nuevos poderes económicos emergentes, con la interdependencia creciente de todos los principales países y sobre todo, y muy importante para nosotros acá en el sur de la América Latina, la conformación de bloques económicos regionales que da para muchas cosas, pero no para discutir ahora. Ahora, la mundialización del capital, la internacionalización de los flujos financieros y comerciales, la integración regional al servicio de las multinacionales, como es el caso concreto del Mercosur, encierran en sí mismos, primero, han hecho mucho más vulnerables las fronteras de nuestros Estados-nación. Todos nuestros estados son mucho más vulnerables que lo que eran en la época de los 50 y los 60. Pero al mismo tiempo encierran una contradicción, que es la tendencia del capital a mundializar totalmente las relaciones de producción, sociales, etc., y la expansión del mercado mundial, pero al mismo tiempo que la valorización del capital se hace en los espacios de esos estados-nación mucho más vulnerables que antes. Por lo tanto, pone en el centro la contradicción de la mundialización del capital y la territorialización de los estados. Con esto, ¿qué quiero decir? Que cobra nueva vigencia algo que el compañero señalaba, los dispositivos institucionales que garantizan la reproducción de capital al interior de cada uno de los espacios nacionales. Por lo tanto, una estrategia revolucionaria, una estrategia orientada hacia el socialismo tiene que tener en cuenta esta nueva institucionalización y bueno, dar un debate en torno a eso para hacerlo más rápido, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, si se logra definir una estrategia hacia el socialismo, una estrategia revolucionaria, problema del poder, no solo con una confrontación con el Estado burgués y toda la discusión que podemos hacer en torno a los mecanismos y a la forma de la violencia revolucionaria, sino una estrategia alrededor de un conjunto de consignas que se transformen en pautas programáticas, de tácticas y de formas organizativas. El problema de la estrategia incluye también algo que decía el compañero, la organización política, ¿no? Solo habrá estrategia, suele decir Daniel Ben-Said, si hay la fuerza necesaria para llevarla adelante. Y la fuerza necesaria tiene que corporizarse en organización política, y esto nos plantea nuevamente, a mi juicio, el problema del partido. ¿Qué forma va a adquirir? Bueno, eso es otra cuestión, pero el problema del partido está presente ahora. Entonces, a grandes trazos, estas coordenadas generales, me parece que la tarea central de los socialistas revolucionarios en esta etapa y en una perspectiva estratégica, en primer lugar, es aportar a recuperar la credibilidad en la idea del socialismo, a reponer su condición de horizonte histórico y, sobre todo, su carácter emancipador, el carácter emancipador de las ideas del socialismo. Ahora, junto con esta recuperación de la credibilidad, creo que también hay que recuperar lo que se plantea acá, los debates estratégicos.
Esos debates que están muy aletargados entre nosotros, están muy desdibujados. Hemos caído de alguna manera en el coyunturalismo, en el economicismo por un lado, el estatalismo por el otro, producto, creo yo, de una conjunción histórica perversa del populismo y el estalinismo, el peso de estas dos fuerzas políticas, que sigue siendo grande todavía, a pesar de todo. En el populismo es claro socialmente, y en las ideas del estalinismo también fluyen todavía, a pesar de que nadie se reivindica estalinista, o salvo algunos pocos se reivindican estalinistas. Entonces, de alguna manera, hemos regresado a lo del programa mínimo y el programa máximo. Y en el medio hay un enorme vacío, que es justamente el vacío del problema del poder y el problema de la política. Si algún aporte sustancial hicimos quienes intentamos construir una izquierda revolucionaria en los años 60 y en los años 90, fue poner en el centro de nuestras preocupaciones y en el centro del debate el problema de la estructura social de nuestras sociedades y, por lo tanto, el problema del poder. Recuperar los debates estratégicos significa reponer en clave actualizada la cuestión del poder, pero también el carácter y los ritmos del proceso revolucionario, y también, obviamente, la cuestión del sujeto, y como resultado de todo esto, la organización política y el partido que creemos que tiene que ver. Y está también en esta incluido el debate sobre la construcción de la hegemonía. No otra cosa es esto que la capacidad de hacer política, que afortunadamente, luego de un largo interregnio, está volviendo a estar presente entre nosotros, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿qué podemos pensar de algunos trazos gruesos de la ciudad futura que queremos construir? Esa ciudad con la cual no tenemos plano, no tenemos ningún manual para seguir y tenemos que construirla. Pero hay una serie de ideas que pueden ser directrices. El eje en la relación capital-trabajo, las nuevas relaciones de género y las nuevas relaciones del hombre con la naturaleza. A través de este tríptico me parece que podemos orientarnos en una estrategia. Es decir, sabemos que esa ciudad futura y el camino hacia esa ciudad futura tendrá que ser democrático, plural, autogestiva, feminista, ecologista, que impulse el protagonismo social, a todas aquellas formas de empoderamiento por parte de la clase obrera y las clases subalternas, y que sobre todo hay que hacer un esfuerzo por favorecer y estimular el pensar, el decidir y el hacer por cuenta propia de los trabajadores y del conjunto de las clases populares o subalternas, como se le quiera. La segunda cuestión que tenemos que incorporar es que ahora sabemos que la experiencia del partido único muestran cómo las contradicciones de la sociedad se vuelcan al interior del partido y terminan neutralizándolo. Para mantener el carácter creador e innovador de todo proyecto socialista se requiere libertad de organización y expresión para las distintas tendencias revolucionarias. Una organización política que respete las tendencias internas es decisivo para mantener la vitalidad, la democracia interna y el carácter creador del marxismo vivo, que se interpela a sí mismo en cada una de las situaciones. También que es necesario una nueva relación entre las masas y el partido, entre representantes y representados, y una nueva relación también entre las masas y el Estado. Y en este sentido creo que la experiencia de Che en los primeros años de la Revolución Cubana, puede ser importante volver a revisitarlas en este sentido. También sabemos, desde hace mucho algunos, que el socialismo no es posible aislado en un solo país. Su dimensión es internacional. Esto hay que incorporarlo al debate estratégico. Pero que en esta coyuntura latinoamericana tiene como mínimo que ser regional. No hay un modelo de revolución. Cada proyecto nacional, cada experiencia nacional, como decía anteriormente, no ha de ser calco en copia, sino creación auténtica, heroica, etc. Ahora, todos estos rasgos generales en nuestro país no será posible avanzar demasiado si la izquierda, en el sentido más amplio, orgánica, partidaria, los nuevos movimientos sociopolíticos, culturales, que se está constituyendo, no nos constituimos como fuerza nacional. Si continúa el debate de pequeñas parcialidades, de las luchas estéreis, esta suerte de juego de espejos donde solo se superan a sí mismos, no hay posibilidad de construir. El eje de nuestra actividad debe ser aportar a la recomposición y reorganización del movimiento social en su conjunto, sin que las políticas de autoconstrucción,
de autoconstrucción y las disputas intertendencias se sobrepongan a las necesidades del propio movimiento. Ahora, también tenemos que comprender que la lucha por el socialismo no es una imposición dogmática de objetivos establecidos, de verdades reveladas, sino que es un inmenso laboratorio de experiencias sociales, donde tenemos mucho para aportar, una carga histórica que balancear, que sacar conclusiones, aportar, pero también tenemos mucho que escuchar de las masas, también tenemos mucho que aprender en un ida y vuelta permanente. Pero para hacer política, la unidad que se requiere no es solo una cuestión aritmética o una cuestión de acuerdos programáticos. La unidad tiene que ver con la capacidad colectiva de pensar la realidad. La construcción del socialismo requiere pensar esa realidad desde una perspectiva estratégica, pero también de la intervención directa en las distintas formas de expresión de la lucha de clase. Pero para hacer política hay que tener visibilidad, hay que romper el cerco de la marginalidad, no se puede construir en abstracto, y como ustedes saben, la política no soporta el residuo. Espacio que lo ocupamos nosotros, lo ocupa otro. Eso es históricamente así y seguirá siendo así mientras dejemos campos sin intervenir. No alcanza con la sola intervención en la lucha de clase. No se puede renunciar a los debates estratégicos, como tampoco se puede renunciar a las batallas electorales. Estas son partes constitutivas del rearmamiento de la fuerza anticapitalista y de la construcción también de una identidad socialista. Eso no significa desconocer o mirar para otro lado sobre los riesgos que significa esto de ser cooptados por el institucionalismo o de caer en un electoralismo vacío. Pero es una batalla necesaria que hay que dar. Y afortunadamente algunos grupos en la Argentina de hoy han avanzado, han roto el cerco que tenían y con audacia se han lanzado a esto. Veremos en qué perspectiva, veremos cuál es el desarrollo, pero están dispuestos a jugar el partido. Si no se pone a jugar el partido, no hay posibilidad de nada. Bueno, para terminar, solo es un conjunto, sé que dejo más incertidumbre que certeza, pero así es la vida también, son más las incertezas que las incertidumbres. Además, yo vengo de una tradición que teníamos todas las certezas, por lo tanto es otra cosa. Pero entonces quiero terminar, ya que la DS me parece es muy tributaria del pensamiento de Daniel, de Benzai. Quiero terminar con una frase de Daniel, no sé de dónde la saqué, créanme que de más vale admitir lo que se ignora, o los obstáculos y peligros a vencer, que teorizar una y otra vez con viejas fórmulas o con nuevas fórmulas que no nos sacan del entramado. Lo que no sería otra cosa que teorizar sobre nuestra propia impotencia. Muchas gracias. Bueno, gracias a los compañeros de Democracia Socialista por invitarme a participar de este debate y gracias también por el documento que nos invitan a trabajar en forma conjunta. Debo decir, sin ninguna diplomacia, que al leerlo encontré un amplísimo terreno no solo de convergencia en cuanto a las preocupaciones, sino también de coincidencia en muchos de los análisis y formulaciones. En realidad no es tan sorprendente que sea así, porque a pesar de que hace poco conozco a los compañeros, yo creo que es un índice de los tiempos que con varios de ellos, concretamente con Pino, con Jorgelina, acabamos de sacar una revista que en realidad se debe sobre todo al empuje y al entusiasmo de un núcleo de compañeros neuquinos, entre los que está Ariel Petruccelli, que se llama Socialismo en nuestro tiempo. Justamente es un número monográfico que trata de reflexionar sobre todos estos problemas que están planteados de una manera sintética, interesante, recogiendo múltiples debates por los compañeros de Democracia Socialista. Por otra parte, con otros compañeros nos hemos encontrado también más de una vez en empresas teóricas y políticas comunes. Algunos son parte, como Facundo, del colectivo de herramientas. Muchos de los que están acá
en la mesa, o escuchando o han escrito en esta revista, y con coincidencia, con divergencia, y nos hemos encontrado colaborando y a veces tropezando también, por qué no decirlo, en muchas empresas comunes en el último tiempo. Nuestros compañeros de economista de izquierda, la experiencia del otro camino, la corriente político sindical con Tiempo Cadena, etc. Entonces, creo que esta discusión se da en un terreno fértil y está preparado de alguna manera por estas experiencias y preocupaciones compartidas. Dicho esto, para que no sea aburrida la mesa, voy a tratar de señalar o poner el énfasis, sin ser antipático, en algunas disonancias o en énfasis distintos que yo pondría en algunas de las cuestiones que están planteadas acá, para avanzar en la discusión. La primera observación que yo quiero hacer, para mí tiene mucha importancia, sobre todo por historias personales, intelectuales, políticas, es que si de lo que queremos discutir es de la construcción de un instrumento político, a mi juicio es bueno tener claro de que hay una clara primacía de lo político programático por encima de lo que yo llamaría teórico ideológico. No es que discusiones como las que propone el documento sean secundarias o no sean importantes. Yo creo que son imprescindibles. Pero lo que quiero decir es que la construcción de herramientas políticas se hace fundamentalmente sobre la base de grandes coincidencias políticas, político-estrategias, podríamos decir, o político-programáticas, que cuando se dan, no siempre son el resultado de coincidencias ideológicas previamente preparadas o establecidas, son la conjunción de reflexiones políticas, de apuestas políticas y de determinados momentos y procesos que se dan en lucha de clases. Digo esto para no exagerar la importancia del debate teórico-ideológico, que subrayo, es imprescindible, es a lo que yo he dedicado la mayor parte de mis esfuerzos en los últimos 15 o 16 años de militancia, pero lo ubico con esta modestia frente a la magnitud que implica la construcción de un instrumento político. En segundo lugar, porque lo subrayo, porque en el documento tiene cierta fuerza, yo debo confesar que después de muchos años, descreo profundamente de la utilidad político-estratégica del concepto de caracterizar la etapa, o de definir con mucha precisión cuál es la etapa de la lucha de clases. Creo que es un concepto útil, de etapa, o más en general de las periodizaciones, post festum se diría, es decir, es un instrumento muy útil para los historiadores. Pasados los acontecimientos, la periodización, la definición de las distintas etapas ayuda a comprenderlos mejor. Eso también lo dijo alguna vez Mensaí, diciendo, al abordar la cuestión de la complejidad que tenía las periodizaciones y por qué se pueden hacer, sin ser equivocadas, periodizaciones muy distintas, hablando de procesos, de los mismos procesos, ¿no es cierto? Creo que se suele confundir, y son cosas en realidad muy distintas, hablar de, es imprescindible definir la etapa, porque se supone que de la definición de la etapa surgen más o menos con claridad las distintas tareas y su prioridad relativa, insisto, creo de eso, y otra cosa muy distinta que sí es necesario hacerlo, pero que no es lo mismo, es un análisis cuidadoso de las relaciones de fuerza a sus distintos niveles. Gramsci, en un trabajo muy interesante sobre relaciones de fuerza, mostraba la complejidad de esto que va mucho más allá de caracterizar la etapa y ponerle un sellito, estamos en una etapa defensiva, estamos en una etapa de ofensiva, etapa contrarrevolucionaria y etapa revolucionaria. Por otra parte, si uno mira historia de debate, etc., muchas veces esas etiquetas se han puesto en función de análisis político más de caracterizaciones teóricas. Uno decía etapa revolucionaria, cuando otros decían etapa claramente contrarrevolucionaria, y en verdad la argumentación
pasaba por otro lado que de una caracterización científica o aséptica de cuál era la etapa. En relación con esto, me parece que está sentada esta posición, me parece importante una reflexión también sobre el contexto más general de la situación mundial actual. En el texto se subraya la necesidad de rechazar las características catastrofistas sobre la situación económica, cosa que me parece, y al mismo tiempo recordar o no perder de vista la importancia que tiene el carácter recurrente de la crisis en el capitalismo, sobre todo cuando estamos viviendo una de esas crisis recurrentes, que es sin duda la más importante de los años 30. Yo aquí me sugiero o planteo el interés, la utilidad de una caracterización o de una concepción o de un enfoque de este problema que es ligeramente distinto, que sin caer en el catastrofismo hace el análisis de la situación del capitalismo, señalando que el capitalismo ha estado en una fase históricamente nueva de crisis estructural del capital. Esta es una caracterización que yo la pongo más por el énfasis y el contenido que le da Iván Mesaro, que es un filósofo húngaro, que con la que da Wallerstein, por ejemplo, que es mucho más conocido, pero a mi juicio Wallerstein tiene una tendencia a la exageración para generalizaciones un poco apresuradas, que no es el caso de Mesaro, porque Mesaro lo que subraya al afirmar de que desde los años 80 el capitalismo comienza a ingresar a una fase que estamos precisamente en crisis estructural, es que se han activado, se han quebrado algunos de los límites que permitieran mantener la controlabilidad del sistema.